Dios es bueno, gloria a Dios. Bienvenidos a otra sección de Palabras Vivas. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo para que Él fluya y se mueva como Él quiere, con toda libertad. Gloria a Dios. Bueno, y vamos a hablar acerca del sacerdocio. Todos digan conmigo sacerdocio. Y vamos a ver la diferencia entre el sacerdocio del Antiguo Pacto y el sacerdocio del Nuevo Pacto, o el Antiguo Testamento y el sacerdocio del Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:14. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Bueno, hablando de la diferencia del sacerdocio, podemos encontrar que en el Antiguo Testamento estos sacerdotes eran hombres humanos y eran imperfectos, y en el Antiguo Testamento ellos eran intermediarios. Digan conmigo, intermediarios. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Ya ahora en el Nuevo Testamento, gracias a nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que Él es divino y es perfecto y es eterno, ya nosotros no necesitamos que otro interceda por nosotros o sea un intermediario. O sea, cada hijo de Dios, cada creyente, cada uno de los que hemos creído en Jesucristo, que hemos puesto nuestra fe en Él, que hemos nacido de nuevo, podemos venir delante de Dios sin necesidad de intermediarios. Gloria a Dios por los dones del cuerpo de Cristo, los dones ministeriales, pero para acercarse al Padre, cada hijo de Dios puede hacerlo por mutuo propio, a través de la sangre de Jesús, que ya vamos a ver eso. Pero quería aclarar eso, que Dios te escucha cuando tú oras, cuando tú estás en tu cuarto, en tu cocina, en tu habitación, allí donde tú estés. Él te va a escuchar cuando tú le hables, porque Él es nuestro Padre y Él quiere tener comunión con cada uno de sus hijos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Vemos que en el Antiguo Testamento ellos eran hombres comunes de la tribu de Leví. Y gloria a Dios que nuestro Señor Jesucristo, Él es santo, Él es puro y Él es sin pecado. En el Antiguo Testamento los sacerdotes, ellos hacían sacrificios, y esos sacrificios eran todos los días, y sacrificaban animales, toros, machos cabríos, corderos. Acuérdese que sin sacrificio de sangre no había remisión de pecados. Por eso en el Nuevo Pacto nuestro Señor Jesucristo es llamado el Cordero de Dios. Él cuando entró al lugar santísimo, cuando entró al cielo, a la casa de Dios, Él no entró con la sangre de animales. Él entró con su mismísima sangre, y dice la palabra que obtuvo eterna redención. Por eso nuestra redención es eterna. Cuando pones tu fe en Jesús, pones tu fe en su sangre, nuestra redención es eterna. Digan conmigo, redención eterna. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que entró una sola vez. La diferencia era que en el Antiguo Testamento ellos todos los días hacían sacrificios, y el sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía que una vez al año presentarse, y estos sacrificios eran no solamente por los pecados del pueblo, sino también por los pecados de ellos mismos. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo, en su sacerdocio, dice que Él es santo, Él nunca pecó, y Él entró al lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote una sola vez. Digan conmigo, una sola vez, y obtuvo eterna redención. Gloria a Dios. Entonces podemos encontrar que los sacrificios del Antiguo Testamento eran repetitivos, pero nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dice que fue una sola vez. Y en el Antiguo Testamento el sacerdocio, los sacrificios el derramamiento de la sangre de esos animales no quitaban el pecado, cubrían el pecado. Y cada año el pueblo de Israel tenía que venir a presentarse al sumo sacerdote y traer un animalito, un toro,
un macho cabrío, un cordero, una paloma, no sé, depende. Hay instrucciones en el Antiguo Testamento lo que ellos tenían que hacer, pero eso era para el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él fue el último sacrificio, el último altar, porque ya no hay más altares. Digan conmigo, ya no hay más altares. Eso de que hagamos un altar, no, eso no es bíblico, eso ya no existe, porque el último altar y el único altar que nuestro Padre aceptó fue el altar y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que allá en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre, Él pagó el precio por nuestro pecado. Y vemos que Él derramó su sangre, Él pagó con su sangre el precio para nuestra redención. Pero la diferencia es que en el Antiguo Testamento solamente cubría el pecado, pero nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, en el nuevo pacto dice que su sangre, su sacrificio, quita el pecado del mundo una vez y para siempre. Digan conmigo, quita el pecado. No lo cubre, sino que lo quitan. Entonces le damos gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que con su sangre Él quitó el pecado de en medio, de lo que nos separaba de Dios. Dios es bueno. Vemos que en el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote, porque habían sacerdotes de la tribu de Leví, pero también había un sumo sacerdote, y ellos entraban una sola vez, el sumo sacerdote, al lugar santísimo. Y vemos que en el Antiguo Testamento ellos entraban en un templo, en un edificio hecho por manos de hombres, pero vemos que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, Él entró al lugar santísimo, Él entró al cielo mismo. Él no entró a un lugar hecho por manos de hombres o a un templo, porque acuérdese que el sistema del templo o el edificio dice que en la cruz del Calvario el velo se rasgó en dos. Por eso ese sistema ya cambió. Ya no estamos en el sistema del templo o del edificio. Y nuestro Señor Jesucristo entró a la casa de Dios y está sentado a la diestra del Padre. Él mismo presentó su sangre. Y aun cuando Él resucitó, le dijo a una de las Marías, le dijo, no me toques, que todavía no he subido al Padre. Y vemos que Él resucitó, pero Él se guardó para ir y presentar su sangre delante del Padre. Gloria a Dios. Y nuestro Señor Jesús entró una sola vez y para siempre. Aún el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, ¿qué está haciendo Él? Algo de lo que Él está haciendo en ese tiempo, aún escrituralmente dice que Él intercede por nosotros. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro sumo sacerdote. Dios es bueno. Y vemos que los hombres del Antiguo Testamento, los sacerdotes, ellos eran personas temporales, personas que morían. Y eran reemplazados por los descendientes en la tribu de Leví. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo, Él es eterno. Él vive para interceder. O sea, su vida es para interceder por nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Que Dios en ese momento está intercediendo por todos nosotros, por todo el mundo. Y sabemos que Dios escucha a su Hijo. Y Jesús está a favor de nosotros, su iglesia, los creyentes. Entonces vemos que era un lugar, un templo terrenal, era hecho por humanos, pero vemos que nuestro Señor Jesucristo entró al mismo lugar santísimo, al mismo cielo, tercer cielo. Dice la palabra que Él traspasó los cielos y llegó al tercer cielo, porque hay varios cielos. Eso indica la palabra de Dios. Vayamos a Hebreos 10:19. Dice que así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué nos da la libertad para entrar al lugar santísimo? A la presencia de Dios. Digan conmigo, la sangre de Jesús. La preciosa sangre de Jesucristo. Nos da entrada con confianza, nos da libertad para que tú entres al lugar santísimo. La sangre de Cristo quita todo obstáculo, toda condenación del diablo, toda culpabilidad, toda excusa para que tú te acerques a Dios, porque el enemigo va a decir, pero mire usted cómo es, mire usted lo que hace, pero antes con más ganas, acérquese al trono de Dios, acérquese al trono de la gracia y aproveche ese beneficio que nos da la sangre de Jesús para acercarnos a Él con confianza, con libertad.
con todas tus debilidades para que su poder se perfeccione en esas debilidades. Pero no, la idea es que no te alejes, acércate como estés. Esa es la invitación. Dice que, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento solamente podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo, pero en el Nuevo Pacto, gloria a Dios por la sangre de Cristo, cualquier hijo de Dios, cualquier creyente nacido de nuevo, puede entrar en el lugar santísimo cuando quiera, en cualquier momento, en la madrugada, en la tarde, en el día, a cualquier hora. Tú puedes estar en el carro, en tu casa, en el trabajo, en tu oficina. Tú puedes entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, en cualquier momento, porque Dios es tu Padre y hay que tomar ventaja de lo que la sangre de Jesús nos ha dado, esa libertad de entrar y poder disfrutar de la presencia de Dios el Padre. Dice, entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento no entraban sino solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Tengan en cuenta la diferencia. Pero en el Nuevo Testamento, en cualquier momento nosotros entramos. Y dice el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿El camino qué? Nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó, pero Jesús está hablando del velo de su cuerpo, de su carne, que fue rasgado. Y la gloria de Dios ya no está en un edificio, no está en un templo hecho por manos de hombres. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y su gloria está en estos vasos de barro. Él está en nosotros, amén. Dice también que por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Dice un gran sacerdote sobre la casa, no dice sobre el templo, sino sobre la casa de Dios. Bueno, familia de Dios, hablamos de el sacerdocio, la diferencia entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vimos las bendiciones, los beneficios que nos da la sangre de Jesús y confiando que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Te recuerdo, tú no necesitas de otro hombre para que interceda delante de Dios por ti. Tú mismo puedes hacerlo. Tú tienes a tu sumo sacerdote también, que es nuestro Señor Jesucristo, para que con confianza y con libertad Él te escuche donde estés y te puedas acercar. Sean bendecidos. Recuerden por favor suscribirse. Recuerden por favor darle me gusta, dejen sus comentarios y compártanlo. Sean bendecidos.